Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Camelia Ediciones. Fue en 1999 cuando conocimos al Gato Milton, gracias a una naciente editorial que decidió apostar por libros diferentes. Camelia Ediciones lleva 24 años sorprendiendo a los lectores con libros irreverentes, delicados, lúdicos, dando voz a autores e ilustradores nobles a la par de autores consagrados, a los cuales encontramos en palabras poco conocidas de su trabajo. Así pues, María Angélica Barreto y Javiera Ispurua han construido un proyecto sólido en el cual el lector infantil es respetado en su derecho a la palabra, a la libertad y a la diversidad. Un perro picado, un pelícano dentro de una servilleta de papel, un temerario abecedario. Camelia Ediciones cuenta con un catálogo exquisito que se distingue por el cuidado editorial y el sello gráfico como impronta de que la imagen y el concepto también se leen. Esta editorial venezolana decide tomar una pausa. Para ello presenta una exposición en los espacios de la Hacienda La Trinidad, una suerte de colofón visual y afectivo para recordar junto a los lectores la palabra compartida. Esperemos que las cosas sueltas y secretas nos encuentren con una nueva nariz para seguir el camino hacia un final sin fin. Sobre Camelia Ediciones y con su fundadora y compañero hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, a ver, como sabrás, estos programas a mí me gustan mucho porque son de literatura infantil, ¿no? Y, digamos, lectura en la infancia. Tengo el gusto y, bueno, el privilegio también de conocer Camelia Ediciones desde sus orígenes, ¿no? Desde que era una idea que volaba un poquito para María Angélica y que compartió con Javier, a quien conozco como impresor desde que yo era muy jovencita, porque además Javier siempre regaló el afiche del evento de los mejores del Banco del Libro. La impresión era su regalo. Tanto María Angélica como Javier son personas brillantes, sensibles, muy generosas y muy discretas en su hacer. Quizá por eso esta pausa de despedida tenga también esa impronta de ellos dos, esa suavidad y esa discreción para relacionarse, pero que por supuesto, lejos de disminuir, engrandece el trabajo de 24 años publicando libros no convencionales. Cuando nace Camelia, no era común que, por ejemplo, los elementos gráficos y conceptuales, la tipografía, el papel, los fondos,
no era común en los libros para niños. Ellos apuestan allí y es irreverente. En su momento muchas editoriales, yo creo que sí, siguieron sus pasos porque, todo hay que decirlo, realmente Venezuela sí es escuela. Ahorita no estamos en nuestros mejores años, pero sí ha sido escuela en lo que se tiene que ver con la literatura infantil y juvenil y la edición de libros para niños, la investigación. Entonces, claro, cuando empiezan ellos a publicar con formatos diferentes, con tipografías distintas, cuando la gente se preguntaba, bueno, pero ¿será que los niños sí pueden leer esa fuente? ¿No será que esos fondos hacen que no lean bien? Y fue como romper una cantidad de paradigmas en relación con la lectura y la comprensión de los libros infantiles que yo creo que sí, que se ha dejado efectivamente un legado. Todos tenemos, bueno, todos los lectores tenemos los libros, nuestros libros favoritos o más queridos, ¿no? De Camelia. Para mí, por supuesto, fue muy importante Perro Picado, pero lo digo y lo repito porque realmente fue un libro que marcó un antes y un después en la edición de libros para niños. Y bueno, yo me acuerdo que a mí me encantaba Pelicanucho porque ese fue un libro que nació de una servilleta y ellos trataron en la edición de conservar estos parámetros. También Camelia se permitió hacer abecedarios con Lucho, ilustrados por Cintia Bustillos también, que es artista plástico. O sea, hay una cantidad de apuestas valiosas. Publicar Azul y Rojo de Mireya Taguas en un momento en que el país necesitaba esto, pero había que ser valiente para hacerlo también. Entonces yo creo que este es un programa especial para mí, pero creo que para ti y para la audiencia es un homenaje a una editorial que lo merece. Es una manera de reconocer también el trabajo y el talento de dos venezolanos que además ayudaron a volar a muchos otros venezolanos. Así es. Y aunque en Camelia siempre se ha mantenido una premisa, ¿no? De que no hay un rango diferenciador en las edades. O sea, un libro que lo puede leer un niño como lo puede leer un adulto y la idea es que lo disfruten en común, ¿no? Lo cierto es que sus libros son los libros, en muchos aspectos, se decía en su tiempo, para los niños singulares, ¿no? Aquel que tenía ya ideas propias, que no iba de alguna manera con los demás, ¿no? Pero que además significaba una apuesta rompedora, y es que tú estás apostando por el niño no porque le guste a los papás. Y yo recuerdo, por ejemplo, en algunas librerías se empezó a asumir esa posición, ¿verdad? Y es muy común que entonces llegaban los niños, está la sección de niños, y estaban, no toques eso, deja eso, no lo abras, siempre, no lo veas, no lo leas. Y uno tenía que intervenir con mucha mano izquierda, ¿verdad? Y no, por supuesto que lo puede leer. Siéntate, toma el libro, revísalo, explora de manera independiente ese mundo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una lección. Ahí hay una lección muy importante. Ahí hay una enseñanza magnífica, porque los niños que, así como mucha gente se reconoce como generación Ecaré, y que luego ese reconocimiento se ha mantenido en el tiempo, hay una generación Camelia que llegó al descubrimiento de los libros a partir de esos libros. Y hay grandes diferencias en planteamientos entre las dos editoriales. Quizás la apuesta desde la sensibilidad que hace Camelia iba más para ese tiempo tan difícil, crítico, de cambio de siglo incluso, que se presentaba, en especial entre 2000 y 2010. Yo creo que por ahí estuvo esa apuesta. Yo siento que Camelia es de esas editoriales que siempre tiene como dos pasos en el futuro, ¿no?
y yo creo que ahí hay una garantía de permanencia. Hay una garantía de permanencia muy importante. ¿Con quién conversamos? Con María Angélica Barreto y Javier Aispurua. María Angélica Barreto es diseñadora gráfica y editora. Trabajó en Ediciones Icaré y formó parte del Comité de Evaluación de Libros del Banco del Libro. En 1999, de la mano del impresor Javier Aispurua, crea Camelia Ediciones, de la cual es directora. Javier Aispurua nació en Orio, País Vasco, en 1944. Es impresor y editor venezolano. Inició el aprendizaje del oficio de impresor en la editorial Arte, 1968, y continuó en la editorial Ex Libris a partir de 1985 hasta el día de hoy. Por su trabajo como impresor ha ganado en 3 oportunidades, junto al diseñador Álvaro Sotillo, el premio La Letra de Oro en el concurso Los libros más bellos del mundo en Leipzig. Dirige Camelia Ediciones junto a María Angélica Barreto. Muy buenas tardes, María Angélica, Javier, qué gusto, bienvenidos a Alfabeto del Mundo. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos, aquí estamos. Muchísimas gracias. No, a ustedes, imagínense por estar aquí. Sí. Fíjense, yo quería comenzar preguntándoles y planteando lo siguiente, o sea, que hablemos un poco de la singularidad de Camelia, ¿no? ¿Por qué sus libros son tan diferentes quizás a otros libros infantiles y juveniles? ¿Qué distingue a Camelia? Bueno, yo creo que lo primero es que Javier y yo venimos de lo visual. Él como impresor y yo como diseñador gráfico. Y tenemos una mirada donde tanto lo narrativo como lo gráfico tiene una importancia relevante. Y eso nos diferencia de muchas editoriales. Muy bien. ¿Javier? Se diferencia por una razón muy sencilla, porque hemos hecho todo lo que nos han pedido los diseñadores sin rechistar. Bueno, esa es la verdad. Porque no hemos puesto ningún freno ni nada. Lo que quieren hacer se les hizo. Y además no obedecemos a colecciones, tenemos formatos diferentes, trabajamos cada libro como un objeto único. Sí es. Bueno, ¿qué puedo decir, queridos? Que vi nacer a Camelia y he seguido feliz su recorrido. Yo creo, recuerdo, de hecho, bueno, los libros de Milton, y recuerdo cuando salió Perro Picado, cuando salió Hay Amor, que empezaron a dar que hablar los libros justamente porque eran una apuesta, eso que no respondía a colecciones o a los criterios, digamos, hasta el momento conocidos, ¿no? Entonces yo, que bueno, creo que muchos aquí, bueno, conozco tu trabajo, María Angélica, que también pues compartimos en el Banco del Libro, en el comité, también pasaste por Icaré, que es una escuela. Y bueno, Javier, que como yo le digo, el maestro del CMYK, más o menos, que voy a preguntar, si quisiera saber, ¿por qué surge la necesidad de crear Camelia Ediciones? Pensemos en una audiencia que quizá no conoce toda esta trayectoria. ¿Qué los invitó a ustedes a crear Camelia? Para mí era importante, en Venezuela hay demasiado talento, mucho, demasiado. Y la idea era buscar talentos, darle la oportunidad de imprimir, de que hice una editorial que sin haber hecho nunca antes otro libro, se estaban dispuestos a hacérselo. Y eso fue el éxito. Uh-huh. Eso fue lo que y logramos lo que queríamos, que era promover ilustradores, promover autores, que si no tienen una primera oportunidad es muy difícil empezar. Claro. De ahí salieron importantes autores como Menena Cotén, uh-huh. Sí. como ilustradores como Gerald Espinosa, Laura Estaño, Cristina Silla, que todos hicieron sus primeros libros con nosotros y luego han tenido una carrera en el mundo editorial. Fíjate, cuando ustedes comienzan con los libros de Milton, que son
A mí me encanta, ¿no? Yo no soy tan gatuna, pero es un gato perfecto. Cuando ustedes comienzan con los libros de Milton, primero apuestan como a este proceso de traducción como para abrir el camino, supongo. Eh, ¿Qué primeros proyectos reciben? Ya sabemos, están publicados, pero ¿cómo empieza la gente a acercarse a Camelia? Bueno, nosotros comenzamos justamente con los Milton, con la traducción, porque se nos ocurrió la idea de libros de cemento, de que los 3 libros de Milton, con unas guías de lectura y afiches, iban introducidos en una especie de bolsa o saco de cemento, y esto se repartía a las cementeras a través de sus obreros. Entonces, esa idea, que fue un proyecto social, tomó cuerpo y poco a poco se nos fueron acercando personas como Menena, como Antonio Ventura, con No todas las vacas son iguales, sí, y hasta Animaluchos de Lucho Rodríguez, que fueron los primeros libros que hicimos. Está bien. Yo tuve la experiencia maravillosa de haber sido librero en la librería El Buscón. Y bueno, ahí conocí a Javier, ahí te conocí, María Angélica, y vi el proceso de crecimiento también y desarrollo de una editorial como Camelia, cómo eran bien recibidos los libros, cómo tenían además muy buena venta. Y estamos hablando además de un tiempo en que habían también una oferta de literatura infantil amplia dentro del libro venezolano, además, ¿no? ¿Podrían hablarnos un poco de su experiencia del libro infantil y juvenil, ¿no? Yo voy a decir algo osadísimo, pero yo creo que la literatura infantil y juvenil venezolana es de las más extraordinarias que puede haber en la región. Y yo creo que los grandes editores venezolanos son aquellos que han estado vinculados con proyectos de literatura infantil y juvenil. Yo creo que ahí somos gente que enseña y ha podido incluso dar lecciones. Me gustaría saber la panorámica que tienen ustedes, llamémoslo así, de este mercado o de este grupo de lectores en el mundo del libro en Venezuela. Bueno, yo vengo de Caré, donde fui gerente de producción por 4 años, y sí había, o sea, creo que hubo una amplia, y la hay, literatura infantil y juvenil. Nosotros no nos hemos dedicado casi a lo juvenil, o sea, tenemos pocos libros quizás, pero creo que estamos rompiendo ciertos esquemas, como por ejemplo con Serenísima Sur de Jefferson Quintana, y no hemos nunca catalogado por edades nuestros títulos, porque eso se lo dejamos a los especialistas, como la gente del Banco del Libro, como bien sabe Soshenka. Y cómo lo disfruté también ir recibiendo los libros de ustedes. Fíjense, a ver, ¿cómo lo planteo? Camelia decidió ser una editorial alternativa, una editorial independiente, en un tiempo en que quizá eso todavía no estaba tan de moda, por decirlo, ¿no? En un país que las condiciones no eran las mejores, pero digamos que no eran tan adversas como después fue ocurriendo. Y en ese criterio de editorial independiente, eso decidieron hacer un catálogo muy diferente, un catálogo sin colecciones, un catálogo eso sin grupos lectores etarios, y eso fue, no sé, aprendido, intuitivo, porque en su momento fue realmente rompedor. Así es. Hemos tenido, habla tú, Javier. Bueno, es que un poco la idea era romper esquemas, ¿no? Eso. Entonces, los libros para niños que se estaban haciendo antes, muchos, creo que trataban a los niños como tontos, ¿no?
Sí, un poco. Y son todo menos tontas. Así es. Y por eso una de las razones del éxito de muchos de nuestros libros era Perro Picado. Perro Picado es un libro que los papás no querían, pero eran los niños los que lo querían. Sí. Esa es una de las pruebas, ¿no? Y bueno, eso, romper esquemas, Eso, que siempre es bueno. sí, y eso, ahorita que nombras, bueno, a Perro Picado, ya también podemos hablar en la próxima parte un poco más de esto. Pero sí, ese fue un libro, yo creo que es un libro, lo he dicho, de hecho en otra entrevista que me han hecho al respecto, no se había hecho un libro así en Venezuela. Nosotros efectivamente teníamos bueno, una institución como el Banco del Libro, que es pionera en Latinoamérica, una editorial también como Ediciones de Caregui, que nace de allí, y sin embargo una apuesta de un libro, además de dos personas hasta en ese momento desconocidas como Reiva Franco y Gerald Espinosa, y pues tenemos un libro, eso que como dice Javier, los papás no lo querían, pero porque además no, era como que no se podía entender. Y sin embargo, los niños encontraban fundamentalmente muy divertido y muy transgresor ese perro picado por la mitad, que además se le veían las tripitas y que hacía, bueno, pues cosas que solamente un perro picado puede hacer. Esto pensando en el lector que nombra Javier, en un lector inteligente, en un lector que se permite, que se arriesga a jugar también con la literatura, ¿no? Los niños en eso, bueno, nos llevan ventaja realmente. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y en la próxima parte pues ya vamos a hablar un poco más de tiempos más cercanos y el presente de Camelia. ¿Sí? Ok. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Camelia Ediciones? con quién conversamos? Con María Angélica Barreto y Javier Aispurua. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Aquí estamos de regreso en Alfabeto del Mundo, muy felices y honrados de recibir a María Angélica y a Javier para hablar de Camelia Ediciones. Pero bueno, Camelia, queridos, está en su casi cuarto de siglo y entra en pausa, cosa que por supuesto no me hace feliz en muchos sentidos, pero bueno, por eso me permito decir que entra en pausa. ¿Cuál es el balance para ustedes de estos 24 años? Bueno, creo que primero hemos hecho escuela. Uh-huh. Eso. Con la gente, los ilustradores, los autores. Rompimos esquemas, por ejemplo, lo de los formatos. Yo nunca me olvidaré que Antonio Ventura, cuando vino aquí, se le hizo el libro, nos confesó, por lo menos a mí, no sé si María Angélica estaba allí, que no encontraron nunca en España un editor que se atreviera a hacer ese formato. Eso es una muestra de que, bueno, y ahora sí se están viendo libros así. Uh-huh. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros apostamos a una línea editorial como distinta, como a veces en la página web digo que es sinuosa, que no obedece a líneas rectas. Nos atrevemos a hacer cosas con gente que no había hecho nunca un libro para niños. Y al montar la exposición, uh-huh, donde están todos los pliegos separados de los libros y los 41 libros publicados por Camelia, nos resultó abrumador, hermosísimo ver nuestro trabajo desplegado en ese espacio y que la gente pueda disfrutar de él. Magnífico. Hablemos de esa exposición un poquito en la Hacienda La Trinidad. Digo, para las personas que nos escuchan desde Caracas, pueden acercarse a ver este recorrido
por la historia de Camelia Ediciones en la Casa de la Hacienda, que ya además es un lugar bellísimo, como propicio para estos encuentros. Y, y cuéntenos un poquito más. Yo sé que debe haber sido, porque es emotivo para el espectador, lector espectador, pero para ustedes, ¿cómo fue todo ese proceso de curaduría y montaje? Bueno, primero le tenemos que agradecer a Ricardo Báez, uno de los diseñadores que nos ha apoyado a lo largo del tiempo en Camelia, así como Álvaro Sotillo. Pero Ricardo nos ayudó en el montaje y en el diseño del catálogo. Y realmente ha sido hermosísimo la respuesta del público, gente que no conocía nuestros libros porque dejamos de vender en una época, y gente que sí creció con Camelia y descubre de nuevo los libros. Ha sido de verdad un encuentro y más que un cierre, ha sido una celebración. Totalmente de acuerdo. Había personas ya, no niños, que decían, no, es que yo me crié con estos libros. Yo estaba emocionado porque se estaba recordando lo que había leído hace 20 años, 22 años. Muy emocionante. La exposición quedó muy bien. Me parece que fue un acierto. Qué bueno. ¿Hasta qué fecha va a estar abierta la exposición para invitar a los escuchas en Caracas? Hasta el 18 de abril. Hasta el 18 de abril, entonces pueden acercarse a los espacios de la Hacienda La Trinidad, en la Casa de la Hacienda, a ver la exposición de Camelia Ediciones. Bueno, sí, es un recorrido, además que están, bueno, se ve en el catálogo, son tantas personas que ahora, bueno, algunas están en Venezuela, otras se han ido. La mayoría, como ustedes comentan, empezaron con ustedes, ahora ya tienen una trayectoria reconocida. Bueno, la misma Menena acaba de hacer una exposición en ese mismo espacio, ¿no? De todos sus libros, pero también está Gerald, que ha ganado premios de ilustración, eso por Laura, como menciona. O sea, es un recorrido de ayudar también en el camino de otros, ¿no? Y creo que eso siempre va, bueno, nosotros los que amamos los libros y bueno, los que nos dedicamos a la literatura infantil, pues por supuesto que lo agradecemos, ¿no? Ahora yo quiero pedirle a Ricardo que, porque él es el que sabe de esos asuntos, que hablen de lo que yo espero que sea este momento, o sea, un final sin fin. Exacto. Recientemente se presentó el último libro de Camelia, ¿verdad? Final sin fin, un libro que los profesores Luis Miguel Izaba, Arturo Gutiérrez Plaza, también Miguel Gómez, tenían mucho tiempo trabajando y son varias versiones con sus correcciones incluidas de un poema de Eugenio Montejo. Sé que esto es algo que ha apasionado y hasta obsesionado mucho a personas como Arturo a lo largo del tiempo porque fueron muy amigos de Eugenio Montejo, discípulos de él. Y bueno, pues imagínate el Dream Team que se arma con Álvaro Sotillo, pues con Javier Aispurba y con María Angélica Barreto. Nos encontramos con un libro fabuloso. Me gustaría, María Angélica, que me contaras quizás un poco el proceso de hacer este libro ya en concreto y bueno, dónde lo puede conseguir la gente en Caracas y si posiblemente lo puede conseguir en otros lugares. Sí, bueno, estamos contentísimos y felices con este final sin fin, como dice Sashenka, que espero sea así. El libro comenzó con Luis Miguel Izaba, que nos trajo los manuscritos que Eugenio Montejo le regaló a Raúl Gutiérrez Plaza, Arturo Gutiérrez Plaza, y son 13 manuscritos facsímiles corregidos del mismo poema, como bien dices. Hicimos 3 ediciones, una numerada, una rústica que está a la venta en la Poeteca, en
en otras librerías como el Buscón, Sopa de Letras, pero también tenemos la maravillosa noticia de decir que tanto en la página de cameliaediciones.net como el Laboratorio Tipográfico de Caracas y en la Poeteca se puede descargar el libro. Y es una versión en papel de 142 páginas o digital, como la quieran ver. Y esa es una alegría para Aymara Montejo y para todos los involucrados en el libro, de que llegue a todas las personas que le estén interesadas. Buenísimo. Una bellísima noticia, además que, bueno, evidentemente y más, o sea, para ustedes que vienen de eso, del mundo del diseño gráfico y de la impresión, el papel, siempre va a tener un lugar importante, pero también tener la mirada del país que tenemos también es importante. Y en esta realidad que sea posible acceder al material en digital por la generosidad de ustedes, por supuesto de los herederos del poeta y de las instituciones cómplices, es una gran noticia. Ahora bien, queridos, en esta pausa que, como digo, insisto, espero que sea ese final sin fin, ¿cómo ven ustedes, aún en pausa, pero cómo ven ustedes el futuro de Camelia? Algo que quería añadir es que este libro Final Sin Fin reúne lo más alto de la poesía venezolana, o sea, que puede, así como Eugenio Montejo, y el diseño gráfico venezolano también tiene una importancia fundamental en el país. De la mano de Álvaro Sotillo, que es premio Gutenberg, del tipógrafo Luis Giraldo, que también trabajó en ese libro. Entonces, esa edición conjuga, o sea, contiene esas dos formas, como confluyen, pues, tanto lo mejor de la poesía con lo mejor del diseño en un solo libro. Qué extraordinario. Y entonces, ¿qué esperamos? Exacto. ¿Qué esperamos, María Angélica, para Javier? el futuro? ¿Qué Exacto. esperamos? A pesar de que sí, entendemos, hay una pausa, pero ¿cómo la piensan ustedes? ¿Cómo ven ese legado? No tenemos una bolita de cristal. No, por eso, esto es un juego, vamos a... ¿Cómo lo sueñan ustedes? Yo sé, aquí además los escenarios cambian en... Bueno, el libro, quieran o no, tiene futuro. Ajá. Así es. Yo le voy a decir, el mejor trabajo que uno puede tener es hacer un libro. Es así. Qué maravilla. Así es. No, me han dejado a mí que es difícil, sin palabras. Exactamente. Es así. Querido Javier, querida María Angélica, pues tanto Sachenka como yo los queremos mucho. Ustedes saben que los admiramos muchísimo, que nos emociona hacer este programa. Y bueno, apostamos porque el mejor oficio del mundo, que es hacer un libro, siga adelante de la mano de ustedes. Los queremos mucho. El mejor y el más divertido. También. Además. Encima. Esperamos que así sea. Gracias por los buenos deseos de los dos y por acogernos en Alfabeto del Mundo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo a los dos, los queremos muchísimo. Esta es su casa siempre. Y nos veremos entre libros, ¿verdad? Que es lo que más nos gusta. Exactamente. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Igualmente. Y muchas gracias. Hasta aquí nos trajo el río. A continuación, lectura de obras publicadas en Camelia Ediciones. La mano de mamá. Texto de Mireya Taguas e ilustraciones de Cristina Silla Rubio. Editado por Camelia Ediciones. El centro comercial es grande y está lleno de cosas que me gustan. Hay cosas cuadradas, redondas, triangulares. Me encanta caminar por los pasillos tomada de la mano de mamá.
Solo quiero pararme en las jugueterías y heladerías. Soy muy feliz. Mamá vio la tienda de ropa y entramos. Había ofertas. Ofertas es cuando hay muchas personas en una tienda y lo desordenan todo porque se quieren llevar todo. Unas gritan, otras se pelean porque se empeñan en comprar la misma blusa verde o el mismo pantalón marrón. No me gusta la tienda de ofertas porque toda la gente que está allí tiene la cara brava. Parece una guerra. Toda la gente que está allí se odia mucho. Mamá vio un vestido rosado, pero una señora de lentes también lo vio. Mamá agarró una manga del traje, pero la mujer tomó la otra manga al mismo tiempo. Empezaron a hablar y a discutir. Se parecían a esos perros furiosos que luchan por un hueso. Me fastidié y solté la mano de mamá. Ella no se dio cuenta. Solo quería ganarle la batalla a su rival y necesitaba sus 2 manos para combatir. Entonces vi el gran globo amarillo a las afueras de la tienda. Era un círculo que se elevaba hacia lo alto. Corrí para ver si lo podía agarrar, pero cuando llegué, ya el gran globo amarillo había alcanzado el techo. Era un sol enorme atrapado dentro del centro comercial. Quise devolverme y no encontré la tienda. Mamá no estaba en ninguna parte. Me di cuenta de lo que había sucedido. Me había quedado sola. Sola en el mundo y sus alrededores, sola en la galaxia, sola en el universo, sola sin su mano, sola. Sin la mano de mamá estoy en una cueva, 1000 metros bajo tierra, con 183 hormigas negras y una serpiente gigante y flaca que quiere lamerme la cara. Sin la mano de mamá estoy en un planeta gordo y pelado, un planeta desierto y sin agua, un planeta que no tiene satélites ni estrellas cerca, sino un cielo oscuro. Sin la mano de mamá estoy bajo el mar, rodeada de 255 tiburones de dientes grandes que me hacen cosquillas para que me ponga a reír, pero a mí me dan ganas de llorar. Sin la mano de mamá estoy en un túnel largo y estrecho. Mientras camino hay más túneles. Es un laberinto de espejos donde solo me veo a mí misma caminando sin saber a dónde ir. Sin la mano de mamá estoy en un bosque sin luz, un bosque de árboles y tigres, leones y leopardos que gruñen. Es un bosque de cables y triángulos cuadrados y redondos, y señoras peleando por una ropa que está en oferta. Menos mal que algo llega a tiempo para rescatarme de la cueva, del planeta gordo, del fondo del mar, del túnel estrecho y del bosque de tigres y vestidos. Es una mano caliente y poderosa, porque es la mano de mamá. Final sin fin de Eugenio Montejo, publicado por Camelia Ediciones en 2023. El poema Final sin fin se publicó originalmente en el poemario de Eugenio Montejo, Fábula del Escriba, Madrid, Pretextos, en 2006. Por esos años, el propio Montejo le entregó a Arturo Gutiérrez Plaza una carpeta que contenía los 13 borradores del texto que registraban el proceso de corrección y reescritura del poema desde la primera versión, en diciembre de 2000, hasta su redacción definitiva. Camelia Ediciones se ha encargado de editar este volumen con prólogo de Miguel Gómez y estudios de Miguel Izaba y Arturo Gutiérrez Plaza, en el que se publican esos borradores, en versión facsimilar con sus correspondientes transcripciones, así como la versión definitiva publicada en aquel libro. Del prólogo de Miguel Gómez, Prólogo a un final sin fin y a sus secuelas, leemos algunas páginas. Este libro cartografía un encuentro de singular rareza. Lo protagonizan un gran poeta y 2 de sus mejores críticos. 2 críticos ejemplares, de hecho.
Se trata de una encrucijada de sensibilidades. Por una parte, la del creador, por otra, la del estudioso. En ambas orillas de ese curso de palabras divisaremos especies diferentes de pasión comunicadas de improviso por los puentes que un buen oficio levanta. Porque si la historia vislumbrada en estas páginas tiene que ver con el esfuerzo de un poeta por materializar, por traer a los dominios de lo colectivo, los dominios del signo, lo que una revelación interior le ha anunciado, la reconstrucción de ese proceso se logra con un simétrico esfuerzo de los críticos por hacer visibles los caminos recorridos por el decir poético, o sea, las intensas negociaciones suscitadas entre las dos esferas de la creación artística, la inspiración inconsciente y su consciente realización. Quizá la simetría se explique por pertenecer los tres nombres asociados a este volumen a individuos que han cultivado tanto la poesía como la crítica. No cuesta sospechar en cada uno, por ello, un talante analítico que en ciertos instantes de la actividad creadora salga al encuentro del verso, confluencia característica de la modernidad. Recuérdese lo aseverado por Octavio Paz en Los hijos del limo. El arte moderno no solo es el hijo de la edad crítica, sino que también es el crítico de sí mismo. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, fíjate, Sachenka, yo tengo dos, ¿no? Uno que es Ricky Ran. Cuando salió, yo me acuerdo que eso fue un fenómeno, te traía la música y tú podías ir leyendo y vas escuchando, ¿no? Y yo recuerdo que a los niños les gustaba muchísimo, pero a mí también me impresionó mucho, ya de Camelia, No todas las vacas son iguales. O sea, es un libro que para mí, cuando yo lo leí, me pareció sorprendente todo lo que estaba tratando de hacer ver ahí, y además no solamente habla de cosas que parecen muy obvias, sino que abre el espectro del entendimiento. Introduce dudas, incertidumbre, cosas que no son blanco o negro. Y yo sé que a veces a mucha gente eso le genera cortocircuito, pero yo creo que en este libro no. Más bien es como un botón que te permite abrir muchas cosas. Como suelen hacer los libros inteligentes. Bueno, yo por supuesto, no es ninguna sorpresa, recomiendo Perro Picado, de Gerald Espinosa y Reiva Franco, publicado por Camelia Ediciones, y que, insisto, como lo he dicho a lo largo del programa, es un libro que en su momento marcó un antes y un después dentro de lo que era la edición de libros para niños, incluso lo que contaba, una historia, contar una historia para niños y ilustrarla de una manera tan irreverente. Pero también, porque el catálogo completo de Camelia podría recomendarse con los ojos cerrados, está Dibujos a máquina, que es una obra de... Este es otro espectro de Camelia, si bien Perro Picado fue en su momento la voz de dos nuevos autores, como eran en ese momento Gerald y Reiva. Dibujos a máquina es un libro de textos de Rafael Cadena con un diseño de Álvaro Sotillo y que tiene un prólogo de Luis Miguel Izaba. Es un libro, además, bueno, estéticamente impecable, como nos tiene acostumbrados Camelia, pero también es una forma de acercar la palabra del poeta Cadenas a lectores no habituales, por así decir, de su trabajo. Nada, a buscar los libros. Así es. En el próximo encuentro. Banesco apoya los proyectos editoriales. Y tendremos como invitados a Kaira Gámez, Jacqueline Goldberg y Rafael Castillo Zapata. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sachenka García.
Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sashenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio.